estás? Es un placer nuevamente estar contigo aquí en una nueva transmisión de este podcast Levántate y Resplandece. Este podcast es producido por la Iglesia del Señor y aquí estamos nuevamente para invitarte a que nos acompañes en la siguiente hora. Es un placer tenerte con nosotros, pero también es un placer que interactúes con nosotros. Recuerda que este programa es un programa interactivo. Te voy a decir nuestras redes de comunicación, nuestras redes sociales. Estamos en YouTube e Instagram como LeadsMX y también nos encuentras en Spotify como Levántate y Resplandece. También te digo el número de aquí de las instalaciones 55 55 81 99 53. Todo esto seguirá apareciendo en pantallas por si ahorita no lo escuchaste, no lo pudiste anotar, también en pantallas estará apareciendo. Y bueno, el día de hoy en este nuevo programa tenemos la compañía de mi hermana Adriana Iturriaga. El día de hoy, pues es un placer tenerte, Adri. Muchas gracias por la invitación. No es la primera vez que nos acompaña, pero es un placer compartir el micrófono con mi hermana Iturriaga. Y ella está aquí para hablarnos acerca de un tema muy interesante y es la disposición del ungido. Así es. Ella nos va a hablar acerca de, pues, qué es disposición, qué entendemos por disposición, pero también qué entendemos por ungido. A veces usamos esa palabra, ¿verdad? Y decimos, bueno, sí, pues porque lo dice Adriana, el ungido o la ungida, pero realmente no sabemos a qué se refiere profundamente, ¿no? No solo lo hacemos como repetición de algo especial, pero no sabemos qué es eso especial. O nos hacemos llamar los ungidos, pero no entendemos qué es lo que implica ser un ungido. Entonces, pues primero dice la disposición, ¿no? Y disponer es dar todo el tiempo, todo lo que somos, es el estar listos o preparados para que en cualquier momento que seamos llamados o requeridos para ser usados, estemos listos, ¿no? Es dispuestos, no decir, ay, bueno, pues sí quiero, pero es que está lloviendo. Ay, sino disponer o disposiciones, a pesar de todo, estar ahí para realizarlo. Claro, estar ahí para realizar lo que tengas que realizar, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo que es ungido. Ungido quiere decir al que se le derrama aceite en su cabeza. Porque nosotros vemos a través de la palabra de Dios que muchos fueron ungidos siendo derramado el aceite. El aceite es un símbolo, es un sinónimo de unción o de presencia de Dios. Entonces, el contexto bíblico, de acuerdo a la Biblia, solo a 3 personajes en la Biblia eran los que se les ungía, y uno de ellos era al rey, que lo vemos cuando fue ungido Saúl como rey. Después David fue ungido, que también fue como rey, pero también ungía como sacerdote, también a los sacerdotes era a los que se les ungía, y por último a los profetas. Son a los únicos 3 personajes a los que se les ungía. Y la unción quiere decir que estos personajes contaban con el favor de Dios, ¿no? Así es, quiere decir también que una persona ungida, según lo que nosotros leemos en Isaías capítulo 61, del 1 al 3, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, ¿verdad? Dice sobre mí. Dice, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, un ungido de Dios es aquel hombre, mujer, hoy lo entendemos, que el Espíritu ha venido sobre él. Dice la palabra de Dios,
¿verdad? Dice, el Señor Jesús les decía ya en el Nuevo Testamento, porque ese es en el Antiguo, a través de Isaías la profecía, lo que se profetizaba que íbamos a hacer todos los ungidos, todos los llamados, a los que Dios había escogido para su servicio, ¿no? Y vemos a través de la palabra en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que dice que hay 3 maneras en las que Dios, el Espíritu está en la tierra. Una es con nosotros, ¿verdad? Quiere decir que aunque hay hombres y mujeres que aún han entendido el poder de la palabra, de lo que Cristo decía que dejaría su espíritu, está moviéndose en este mundo y es el que viene y toca o convence o redarguye al hombre de justicia o de pecado, ¿no? Y dice, después dice, está en nosotros, habla dentro de nosotros. Claro. Cuando nosotros hacemos lo que Romanos dice, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, entonces Él entra dentro de nosotros. Pero Jesús dejaba una promesa y les decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Espíritu Santo, el Consolador, el que les va a enseñar, el que les va a redarguir, el que les va a instruir, el que va a corregir, el que les hará saber todas las cosas que yo tengo para ustedes, porque Él tomará de lo mío y lo traerá para ustedes. Entonces, eso es sobre nosotros. Y decía, pero recibiréis poder, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos ver ya entonces, entendiendo estos conceptos, es que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Eso representa el Espíritu sobre el hombre, que ha venido sobre nuestra vida para que Dios nos quiere usar y nos dejó como instrumentos de bendición en esta tierra, ¿verdad? Claro. Y dice, y me ungió Jehová. Entonces decíamos, el Señor se quiere manifestar a nuestras vidas en estas 3 maneras, con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Entonces, un ungido de Dios es un hombre que tiene el poder de Dios dentro de él y sobre él, guiándolo, dirigiéndolo y llevándolo hacia donde Dios quiera. Eso sí, claro, porque así como lo acabas de explicar, bueno, está cubierto todo camino que pudiera tomar el hombre, ¿no? O sea, en nosotros, sobre nosotros y con nosotros, ¿no? Para donde voltees vas a tener ese encuentro con con el Espíritu de Dios, con esa unción que te fue dada. Así es, yo le decía, es como una cajita, ¿no? Que te está cubriendo todo, completamente. Entonces, por eso hablábamos que alguien que es ungido, alguien que ha sido ungido por Dios, tiene la disposición permanente y total para estar y vivir dentro de la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos disposición del ungido, estamos hablando de una persona que está lista, dispuesta y preparada para hacer todo conforme a la voluntad de Dios y sus principios. Sí, exactamente, es la preparación que Dios nos da para no tener esa desviación de decir, ay, lo que decías hace rato, ay, es que hoy hay lluvia, mejor no, ¿no? O hoy hay calor, mejor no, sino que el mismo Dios, que es el que nos ha elegido, pone esa disposición en nuestro corazón. Sí, y aparte de todo, no nos hace fluctuar de hoy sí quiero, mañana no. Hoy quiero dar el 100, hoy quiero entregar todo, hoy voy a hacer todo lo que Dios me mande y dentro de 8 días ya me arrepiento, ya no quiero, ya me enojé, ya no me gustó y me retiro, agarro mis canicas y me voy a jugar, y me voy a jugar a otro lado, ¿no? Entonces, esa es, la disposición es que a pesar de que haya desavenencias y a pesar de los tiempos y a pesar de lo que esté pasando, yo estoy dispuesta a hacer la voluntad y cumplir el propósito por el cual Dios me ungió. Y sobre todo, porque lo crees, ¿no? Amén. Porque si tú no crees que Dios te ha ungido, entonces es difícil hacer algo que no crees, ¿no? Exactamente, Tienes es muy que estar difícil convencido, no te puedes disponer a algo que no crees, ¿no? Exactamente. Puedes ver, dices, ay, la hermana está bien ungida, ya sé, pero si no lo crees para tu persona, no te es grato, no te es fácil hacerlo. Exactamente. Entonces, nosotros entendemos hoy que los ungidos son siempre hombres que están dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? Y a través de ella se ve a sí mismo como instrumentos en las manos de Dios. Él se ve como un instrumento
y que Él está aquí con un plan, con un propósito, y que hay cosas que Dios te va a mandar a hacer y que tú tienes que estar preparado y dispuesto para que en el momento que Dios te diga ahora, en ese momento sea. Y vemos y tenemos un gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque fíjate que Cristo significa Mesías, ¿no? Es el concepto de Cristo es Mesías, pero Mesías significa ungido. Cristo y Mesías es el ungido de Dios. Y nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo como hombre, porque Él vino hecho carne, hombre, claro. No porque muchos dicen, sí, pero es que Él era Dios, sí, pero era 100% también hombre. Y vemos la disposición de su corazón, aún en el momento en el que iba a ser entregado, que Él sabía a lo que había venido, Él sabía que Dios lo había enviado, que Él era el ungido, Él el Mesías, que venía a morir por todos nosotros en esa cruz. Y entonces Él estuvo dispuesto. En el último momento que decía, dice, estaba hasta sudando sangre, no era tanto el estrés, la angustia, porque sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que su padre lo había mandado. Y entonces él dijo, Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso habla de la disposición. Estoy dispuesto a que si me tienen que matar, me van a abrir la carne, tengo que derramar hasta la última gota de mi sangre, voy a ser golpeado, van a hablar mal de mí, va a pasar, estoy dispuesto, esa es la disposición, porque a veces solo queremos lo bueno y lo malo, ¿no? Y lo oímos en el personaje Job, que decía, cuando la mujer le empieza a decir, ya maldice a tu Dios, dice, como mujer fatua has hablado, ¿no? Y le dice, entonces solo lo bueno recibiremos de Dios y no lo malo. Entonces eso habla de que muchas veces cuando está bien Dios todo con nosotros, Dios y tú eres todo y te amo, pero cuando empiezan a venir las pruebas, las circunstancias, las cosas para las que Dios nos preparó, entonces ya no estamos dispuestos. Sí, claro, ya la no disposición se acaba porque entonces empezamos a vislumbrar el dolor, el hambre, las inclemencias del tiempo, etcétera, etcétera, y decimos, no, pues mejor no, si aquí estoy bien, ¿no? Sí. Y ahí es donde, bien decías, se acaba la disposición, ¿no? Exacto. Pero un ungido siempre está dispuesto porque entiende el propósito y cree la unción que se ha derramado. Exacto. Sobre la él. Disposición viene a través de la fe, el de no dudar y tener la clara certeza de que es Dios el que te está pidiendo eso, que es Dios el que te va a respaldar, que es Dios el que te está enviando. Y como tú dices, hay esa confianza plena y total en la palabra. Y bueno, del ungido de Dios, aparte de la disposición, se debe contar con algunas características que, valga la redundancia, caracterizan al ungido, ¿no? Exactamente, así es. Entonces, cuando hablamos nosotros de cumplir con la voluntad de Dios, realmente estamos diciendo que se mueven siempre bajo los principios de Dios. Es por eso que los principios de un ungido son, como tú decías, una es firmeza, otra es determinación, otra es hay temeridad, temor de Dios en el corazón, y la otra es que hay realización, o sea, no solo es, como decía mi papá, sueños guajiros, ¿no? No solo lo estás soñando, sino lo realizas, lo haces para ver el cumplimiento de la bendición. Y bueno, pues aquí hablamos de un personaje que todos conocemos, David, ¿no? Sí. David, el ungido de Dios, porque sabemos que el primer rey ungido fue Saúl, pero aquí hablamos de algo bien importante, porque realmente dice la palabra que cuando Saúl fue ungido, dice que su corazón se mudó de ser duro de hombre, fue ungido como un corazón blando, un corazón conforme al corazón de Dios, para hacer su voluntad. Pero vemos que en el camino, en el proceso, no es que él no fuera ungido, sino él empezó a dejar de vivir bajo los principios, bajo la voluntad de Dios, y dejó de obedecer a Dios. Y lo vemos en el momento que Saúl prefiere agradar a los hombres más que a Dios, cumplir o las expectativas que tenía el pueblo antes que lo que Dios quería que él hiciera. Y lo vemos cuando Dios le ordena destruir todo y no guardar nada, y vemos que hace todo lo contrario a lo que Dios le dice. ¿Por qué? Porque él no quería perder el favor de los hombres, pero perdió
el favor de Dios. Sí, y yo creo que esto viene en Saúl por, pues, cierto alejamiento de la comunión con el Señor, ¿no? Por eso da oídos a otras cosas, porque cuando tú estás enfocado en buscar a Dios y en escuchar lo que Él te dice, tus oídos no hacen caso de otras cosas, aunque sean muy insistentes. Y en este caso, bueno, como dices, no quiso perder el favor del pueblo y al escucharlos pierde el favor de Dios. Exacto, y entonces a veces nosotros sabemos que hoy en día nosotros somos los ungidos, los llamados, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y nosotros somos esos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Somos los escogidos, los elegidos, los que Dios dejó en este mundo para cumplir su plan, su propósito, pero tenemos que estar dispuestos y saber que no siempre todo va a ser grato y que va a haber momentos en que vamos a tener que enfrentar gigantes, ¿no? Entonces es importante esta parte porque, como decías tú, a veces empezamos a escuchar otras voces y dejamos de oír la voz de Dios. Y es algo que decían, por ejemplo, como Sansón. Él fue escogido desde antes del vientre para ser apartado, para estar en la presencia de Dios. Y el poder de Dios venía sobre él. Dice que el Espíritu venía sobre él y entonces él podía destruir a los filisteos, matar al león, hacer todas las cosas que hizo, pero no se dio cuenta cuando ya él, la presencia y la esencia de Dios ya no estaban. Y no era por su cabello, sino era porque él tenía que tener ese corazón para con Dios y su corazón se apartó por causa de las mujeres. En otro fue el pueblo y aquí las mujeres. Pero hay un hombre que nosotros vemos que estuvo dispuesto y que estuvo ahí y ese es David. David, ese personaje del que tanto hablamos, que decimos, yo cuando lo veo y veo a hermanos así flaquitos, jovencitos, güeritos, y digo, ay, ese es como un David, ¿no? Que tú lo verías y dirías, ay, esta es la primera, le hace, y lo van a mandar por allá, ¿no? Y entonces vemos que desde el principio, para él ser ungido, pues pasó por muchas cosas, el menosprecio de sus padres, hasta de sus propios padres, ¿verdad? Y después vemos que hasta el profeta, porque el profeta estaba viendo, no, ha de ser este y este, ¿no? Y entonces Dios le dice, a ver, no veas conforme a tus ojos, sino mira conforme a mi corazón, porque Dios es el que nos conoce, porque Él puso en nosotros todo lo necesario para cumplir el propósito y el plan de Dios, nos predestinó e hizo con nosotros todo lo que era necesario para que hoy podamos representarlo en la tierra y ser esos hombres y mujeres que estamos dispuestos en todo momento para hacer la voluntad de Dios. Y esto es una parte muy importante porque fíjate que cuando hablamos, por ejemplo, de David, hablamos de que mucha gente ve al ungido y como que te ve de lejos y como que no te mira como tal y hasta te menosprecia o desprecia tu vida, ¿no? Sí. Te ve como poco. Y conforme se va acercando dice que como que medio te reconoce, ¿no? Bueno, pues ya, creo que sí tiene algo de unción, ¿no? Pero lo importante no son ellos, lo importante es Dios y tú. Claro. Porque aún tú te tienes que mirar como Dios te mira, para poder creer que lo que tú eres, tener una identidad de hijo, de ungido, de enviado, de escogido, de rey, de sacerdote de Dios. Y sobre todo, que, como dices tú, ¿no? O sea, creerlo en tu corazón, ¿no? Exacto. Lo que está por fuera no importa, o sea, no importa si andas bien vestido, no importa si vas con un séquito de acompañantes, o sea, lo que importa es lo que tú sabes que Dios está haciendo Amén. En ti. Así es. ¿No? Lo decías hace rato, en ti. En ti. Y esa es la primera de las características o cualidades, y es franqueza. O sea, tenemos que ser francos, siempre honestos y hablar siempre la verdad. Hay algo bien, y tener humildad, porque va a haber gente que te va a dar consejos, te va a querer decir cómo hacer las cosas y tú tienes que tener la humildad para saber escuchar y recibir. No quiere decir que todo lo que él te diga sea así o te vaya a ser útil, pero tienes que tener la humildad porque de todo eso también puedes aprender. Y lo vemos con David cuando llega y le dice a Saúl, y lo ve y dice, híjole, ¿cómo crees? Si yo he enviado a los bien fuertes y ese filisteo les ha dado en la torre y tú, dice, pero ven,
¿verdad? Y entonces vemos que David se deja que Saúl lo vista, con toda la armadura, con todo lo que tiene que llevar, le pone todos los atones que tiene, y entonces le dice, a ver, así muévete, y entonces David se quiere empezar a mover y dice, ay no, yo nada más con esto no puedo, ¿no? Y agarra y dice, perdón, pero es franco, y dice, perdóname, pero yo esto ni lo conozco y Ni lo jamás sé lo he usar. usado, jamás lo he usado, ¿no? Y entonces se quita todo, y agarra y dice, perdón, pero no voy a usar esto, agradezco que me hayas querido equipar, pero voy a usar lo que Dios me ha dado, Claro, ¿no? claro. Porque él entendía que Dios había puesto algo en él y no era una estatura, no era fuerza, no era que haya sido preparado desde pequeño con guerrero, con armas carnales, porque él sabía que sus armas eran espirituales en Cristo, pero fue franco, ¿no? Y lo leemos en Primera de Samuel 17, versos 38 al 39. Ok, 38 al 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Sí, ¿verdad? Entonces nunca hablar de algo que no se conoce o que nunca has hecho solo por quedar bien. Claro. O solo porque no digan, ay, estás bien ignorante. ¿Cómo no sabes eso? ¡Ah! ¡Qué bárbaro!, ¿no? No sabes cómo Entonces, se usa. exacto, y David le dijo, ay, la verdad, ni lo sé, ni lo conozco, y nunca lo había visto, y nunca lo había usado, ¿no? Entonces, hablar siempre esa verdad con alguien, ¿verdad? Con alguien que conozcas o quien no conozcas, que haya en nosotros siempre humildad para decir, no sé cómo se usa, no sé para qué sirve, y bueno, pues también darnos, como te decía, la tarea de examinar las cosas, ¿no? Y decir, bueno, en esta ocasión dijo, nada de lo que me diste me sirve, ¿no? Pero también a lo mejor decir, bueno, esto no, pero esto sí lo puedo usar y tomar lo que sí, pero nunca decir, sí, y estás diciendo, ¿qué es eso? O hablar una herejía o hablar algo de lo que ni conoces. Sí, así ¿no? es. Atreverte, porque estás distorsionando la palabra de Dios. Y sobre todo eso, ¿no? O sea, atreverte a decir, pues me da pena, pero esto no sabía ni que existía, ¿no? Entonces, si no lo sabía, ¿cómo lo voy a usar? Pero lo que sí sé es usar, en el caso de David, ¿no? Usar mis brazos, usar mi cuerpo, y sé que funciona. ¿no? Y usar la palabra, ¿no? Porque vemos que otra cosa que decíamos era determinación. Él fue determinante. Sí. O sea, él dijo no, y entonces vemos en el siguiente versículo 40, si lo gustas leer, que escoge él para pelear. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Así es. Dice, ¿qué tomó? Dice, algo primero, el cayado. ¿Y qué simboliza el cayado? ¿Qué simboliza ese con lo que él apacentaba las ovejitas y las hacía, les medio pegaba, pero con otras sí les daba tranquilidad, la paz? Entonces ese cayado él iba con seguridad, con paz, de que era Dios y que así como Dios lo había respaldado cuando cuidó a sus ovejas, así Dios lo respaldaría con este filisteo. Y dice que escogió esas 5 piedras. Hablando de esas 5, fíjate, decía algo que me llamó mucho la atención, porque 5 piedras escoge, pero solo utilizó una. Tomó una piedra, la más lisa, porque tenían características esas piedras especiales, lisas, ¿no? Sí. No era cualquier piedra, tenía que ser una piedra lisa que él pudiera usar con su onda. Entonces, decía, una fue la que fue utilizada, pero las 4 quedaron ahí escritas, ¿no? Se sabe de ellas que existieron. Entonces, a veces va a haber, decíamos, hay hombres de los que se habla mucho en la Biblia, y hay hombres de los que solo fueron mencionados y quedaron ahí plasmados. Se reconoció que estuvieron ahí, aunque no se hable tanto de ellos, o que no haya sido tanto el uso, pero no quiere decir que no fuiste ungido para determinada tarea. Entonces, aquí vemos que la determinación de David fue, no porque no pueda usar esta armadura, no porque no tenga esto, no porque no soporte ese escudo, todo, no quiere decir que no sea yo el llamado. O no quiere decir que no sea yo el escogido para derribar a ese gigante, para liberar al pueblo de Dios de esta opresión. Sí, claro.
Ajá. Y le decíamos al principio, o sea, David lo creyó. Exacto. Lo Así creyó. es. A lo mejor todo lo que le rodeaba le decía, no, pues decías, ¿no? Cuando lo vio Saúl, pues no imaginamos qué cara puso, ¿no? Así como que, ay, ¿cómo le ayudo, no? Y sin embargo, él lo creyó, ¿no? No, y también, ándale, pues ve, ¿no? Ajá, sí. Pero entonces él sale, porque esas 5 piedras eran importantes para Ajá. Dios. 5 piedras eran de utilidad para David e importantes para Dios. Ujú. Entonces, le importaba más estar vestido de autoridad y de poder de Dios que la armadura, ¿no? Y entonces él tenía esa determinación, dice, yo soy escogido, yo sé a lo que Dios me llamó y lo voy a ir a hacer. Y me gustaría mucho que pudiéramos leer la parte donde también él es menospreciado, ¿no? Porque en todo Isaías, si me apoyas ahí 17 del 28 al 37, vemos todas las circunstancias de antes que pudieron hacer que la determinación de David se viniera abajo o que él empezara a dudar, a llorar y a no creer y soltar lo que Dios había puesto en David, ¿no? Ok, ¿Isaías o Samuel? No es, pero ni primera de Samuel Ah, ok. 17, Ajá. perdóname, Sí, sí. 26 al 37. Ah, amén. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitase el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Amén. Qué tremendo, ¿no? Ujú. Porque vemos aquí, decía que es determinado, un ungido es determinado. Y su hermano comienza diciéndole, ¿qué haces aquí? Si tú eres pastor, ¿por qué dejaste a las pocas ovejas, no? Como si ya hubieras perdido un montón y apenas te quedan unas y las estás descuidando. Y aparte lo llamas soberbio y que nada más veniste porque eres soberbio, altivo y quieres humillarnos, ¿no? Entonces, pero él no escuchó esa voz, no escuchó eso, él iba determinado a enfrentar a ese filisteo. Y como que ignoró lo que su hermano le dijo y vuelve a preguntarle al pueblo y le dice el pueblo nuevamente, le repite lo que el rey estaba dispuesto a dar al que venciera Ujú. a ese Goliat, ¿no? Y entonces él va y dice, lo voy a enfrentarse, porque ¿quién es este incircunciso? Porque yo vengo, porque Jehová de los ejércitos está conmigo y este pueblo reconocerá que hay un solo Dios verdadero que está Ajá. conmigo, ¿no? Porque él quería, iba determinado, porque había determinación, porque para David era más importante la voz de Dios, la palabra de Dios, el respaldo de Dios, que aún el que el pueblo lo aprobara o no lo aprobara, o estuviera con él o no estuviera. Eso no le importó. Claro. Creyera en él o no, él estaba determinado a cumplir el plan de Dios. Él tomó esa actitud de decisión sabiendo que iba respaldado. ¿Por quién? Por Dios, Así ¿no? es, había Y además determinación. también lo dijo, ¿no? O sea,
el que se está enfrentando al pueblo de Dios o el que lo está, por eso él estaba perfectamente seguro de que le iba a dar la victoria. Así es, dice, así como me dio la victoria para proteger las ovejas, me la dará para proteger a su pueblo. Había determinación y eso lo llevó a la otra característica que es temeridad. No había temor en él de decir no, y si puedo, y si no puedo, y si no se hace, y si no lo logro, y si a la mera hora quedo mal, o me equivoco, o quedo en ridículo, sí, unción. Y mira, a veces yo, por ejemplo, he notado, yo le decía un día al Señor en la alabanza, yo decía, qué bonita voz, y el Señor me decía, unción. Oye, unción. Es más importante la unción que la voz. Y entonces el Señor me recordaba, inclusive siervos que tú los oías y ni siquiera cantaban así, bueno, X voz, pero en cuanto abrían la boca, la unción y el poder de Dios era de tal manera resplandeciente que transformaba el ambiente y el corazón de todos los que estaban ahí. Entonces, pero no hay temor en su corazón de decir, es que no canto bien, es que ya desentoné, me está faltando el aire, y si me equivoco y no sé cuándo entrar, porque estamos pensando humanamente. Y entonces hay temor en el corazón de un hombre cuando no entiende los principios espirituales de Dios. Entonces el hombre sin Cristo puede temer, pero no así el ungido o el llamado por Dios. No puede haber temor en él. ¿Por qué? Porque cuando Dios está con él, entonces él puede ver el ámbito espiritual. Todo lo espiritual lo discierne y lo ve, y entonces es capaz de enfrentarlo en el nombre del Señor. Y eso fue lo que pasó con David, porque el gigante lo ve de lejos que sale, ¿no? Y dice, ahí viene uno a enfrentarme, y lo empieza a ver, y de lejos no lo reconoce, y de cerca cuando lo ve dice, muchacho mocoso, flaco, güero, sí. Y lo menosprecia. Pero entonces de lejos no lo reconocía, de cerca lo reconoce, y lo reconoció más cuando lo mató. Sí, claro, ajá. Y esto nos muestra la temeridad que Dios nos da, ¿no? O sea, la temeridad en el sentido de, yo me arriesgo porque sé que quién va conmigo. Si tú te detienes a pensar y va a estar más grande que yo, y es un guerrero, las palabras que le decía Saúl, ¿no? Entonces eso hace que sobre él venga esa indecisión, ¿no? De decir, ¿y si no? Exacto. Y sin embargo, se arriesgó. Y entonces eso lo llevó a realizar, lo que es la última realización, realizar, y agarró su piedra, agarró su honda y destruyó, mató al filisteo y liberó así al pueblo de esa opresión. Entonces hoy yo quiero decirte que Dios dice su palabra que Él nos escogió y nos predestinó antes de la fundación de este mundo, y a lo mejor hoy tú no lo sabes, pero tú has sido un llamado, un ungido de Dios. Tú has sido escogido para que Dios cumpla su plan y su propósito en tu vida. Y si tú hoy estás escuchando esta palabra y a lo mejor ya estás en la iglesia, te ha faltado fe, te ha faltado seguridad, entonces hoy Dios quiere derramarla en ti. Y si tú nunca has escuchado de la palabra, pero hay en tu corazón inquietud y a veces hay deseos que tú has dicho, ¿por qué quiero hacer esto pero no lo he realizado? Hoy Dios quiere llegar a tu vida, quiere entrar a tu vida y decirte que Él siempre te ha visto como ese hombre o mujer con el cual Él puede realizar muchas cosas, y hay un plan y un propósito para ti. Y yo quiero llevarte a hacer esta oración de fe. Cierra ahí tus ojos y dile ahí, Señor Jesús, en este momento yo te doy gracias, gracias por hablarme. Nunca había oído tu voz, pero hoy la escucho, Señor. Y yo he tenido estos sueños y estos deseos y estos anhelos, y sé hoy, por lo que tú has hablado, que solo a través de ti los puedo realizar. Necesito de ese poder, de esa unción, pero sobre todo necesito de esa gracia en mi vida. Y esa gracia es tu regalo. Dile, hoy yo te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco mi maldad, reconozco mi perversidad. Abro la puerta de mi corazón y te ruego que tú la limpies, que tú la prepares para que entres a morar en mí, Señor. Entra, corona, reina mi vida, Señor, y dirígeme a partir de hoy. Te entrego mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rey de reyes, admirable,
eres el principio y fin. Y tú que estás del otro lado, en esta ocasión decidiste hacer esta oración de fe para abrir tu corazón, para que el Señor reine en tu vida, te guíe, te acompañe, esté contigo, en ti y sobre ti. Te decimos que no estás solo. Estamos aquí para acompañarte. Aquí en la pantalla están apareciendo nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, y te pido que pues nos llames, nos escribas. Queremos interactuar contigo, pero sobre todo queremos acompañarte en este crecimiento que el día de hoy inicia en tu vida. Y bueno, pues estamos, repito, en estas redes sociales. En esta ocasión, bueno, pues ya nos toca agradecer a nuestros hermanos que hacen posible la realización de este podcast, nuestros hermanos que están detrás de las cámaras, agradecerle a mi hermana Adriana por este tema y sobre todo, bueno, pues que nos dé ese broche de oro para cerrar esta emisión del día de hoy. Amén. Bueno, pues yo quiero cerrar diciéndote algo que es bien importante. Muchos te pueden tomar en poco, ¿verdad? O menospreciarte, pero aquí es donde tú puedes levantarte en el nombre de Jesús y bueno, pues pueden haber problemas, pueden haber dificultades, pero tú no pierdas tu identidad. Tú eres hijo, tú eres llamado, tú eres ungido y sobre todo tienes que dar testimonio como David lo hizo, enfrentó, se determinó y entonces eso lo llevó a cumplir, a realizar el plan de Dios. Y lo vemos en Timoteo 2:2 que nos dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y Tito 2:7. Y presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Así es. Entonces, que tú seas íntegro para con Dios. Escucha la voz de Dios, determínate y dispón tu corazón siempre. Dile, mi corazón está dispuesto a hacer tu voluntad, Señor. Amén. Pues muchas gracias, Adriana, y nosotros te damos nuevamente las gracias, agradecemos a nuestras autoridades que nos están viendo y escuchando, y te decimos, si tú quieres acudir aquí a la Iglesia del Señor, estamos ubicados en Prolongación Tlahuicas número 15, en la colonia San Francisco, Culhuacán, y contamos con 3 servicios los días domingo, que son el primer culto a partir de las 8 de la mañana, el segundo servicio a las 11 de la mañana y el tercer culto a las 14 horas o 2 de la tarde. Aquí te esperamos, estaremos para recibirte, para guiarte, para acompañarte, y en este momento pues ha llegado la despedida. Te recordamos, nos vemos miércoles de 8 a 9 de la noche, domingos de 8 a 9 de la mañana, y te digo que levántate y resplandece. Yo soy Connie Soba.